Mis amados hermanos, vamos a iniciar en esta noche el estudio de el capítulo 4 de nuestra confesión, que aborda el tema de la creación, Y lo primero que tenemos que indicar es que en el desarrollo del estudio de nuestra confesión, que pasemos del decreto divino a la creación es un paso natural, ¿Por qué es un paso natural? De haber hablado acerca del decreto divino, inmediatamente que se aborde el tema de la creación. Bueno, permitamos que sea el Catecismo Bautista quien nos responda ese por qué. El Catecismo Bautista, en la pregunta número 11, realiza el siguiente cuestionamiento: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Hemos venido de estudiar el decreto de Dios. Entramos a la doctrina de la creación y el catecismo entonces nos expone el por qué. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Y responde el catecismo: Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. Así que pasar del decreto divino a la creación es un paso natural en torno a cómo lo confeccionaron nuestros hermanos puritanos, nuestra confesión de fe. Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y providencia. Como Calvino también llegó a expresarlo, Calvino decía: la creación es un teatro donde se expresa o se manifiesta la gloria de Dios. La creación es el teatro donde se manifiesta la gloria de Dios. James Renihan lo expresa así: la creación es el primer medio por el cual Dios lleva a cabo su plan eterno en el tiempo y el espacio. La creación es el primer medio por el cual Dios lleva a cabo su plan eterno, su decreto eterno, en el tiempo y en el espacio. Así que soy reiterativo en esto, que pasemos a la doctrina de la creación. Tiene un desarrollo lógico dentro de el estudio de las escrituras, del estudio de las obras divinas. De allí que la creación entonces podamos afirmar que es un artículo vital de nuestra fe. El autor de la epístola a los Hebreos lo expresa así en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, lo que me interesa aquí en este punto es este aspecto que expresa el autor de Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituidos. Porque lo que quiero enfatizar aquí en este inicio de la exposición de la doctrina de la creación de este capítulo 4 de nuestra confesión es que es una doctrina vital de nuestra fe. Es más, el credo apostólico inicia diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Así que la doctrina de la creación es una doctrina importantísima en torno a nuestra fe. Nuestra confesión en este capítulo 4, que habla acerca de la doctrina de la creación, lo divide en tres párrafos. El capítulo que habla acerca de la creación. El párrafo 1 se enfoca en exponer de manera global, resumida lógicamente, la doctrina de la creación. Este será el párrafo que vamos a tratar de avanzar lo que más podamos en esta noche. Si es la voluntad del Señor, podríamos llegar a terminarlo. El segundo párrafo se enfoca en la creación del hombre. Y el tercer párrafo es muy importante porque expone un aspecto fundamental que debemos entender: lo que es la ley positiva, lo que es una ley positiva o la ley adicional que Dios dio al hombre después de haber sido creado. Son tres bloques muy importantes que tiene este capítulo 4 de nuestra confesión. Pero antes de iniciar a estudiar el primer párrafo de este capítulo 4,
Debemos expresar la importancia de declarar con firmeza lo que como cristianos creemos en torno al inicio de todo lo que existe. Y esto porque vivimos en una época en la cual para muchos se ha asumido como verdad diferentes teorías humanísticas que quieren destruir la verdad escritural en torno a cómo llegó a existir todo lo creado. Nosotros vivimos ahora, realmente la iglesia se ha enfrentado con este tipo de teorías de una creación o de cómo aparecieron las cosas o de una existencia eterna de la materia. Bueno, diferentes posiciones. La iglesia siempre ha enfrentado estos retos en torno a cómo llegó a existir todo lo que existe. Pero la verdad es que estamos en una época, en un periodo del tiempo donde se presentan teorías que se enseñan a nuestros niños como si fuesen verdades en muchos colegios, como la teoría de la evolución o el Big Bang, o aún se ha permeado aún la iglesia cristiana para tratar de hacerla, digámoslo así, caber o unirse con la ciencia, y aún está lo que conocemos como la evolución teística. La evolución teística, cada una de estas posiciones lo que hace es minar la verdad de nuestra fe. Son teorías perniciosas, son teorías dañinas en torno a la fe del creyente, las cuales no podemos aceptar. No podemos aceptar porque esta doctrina de la creación es una doctrina vital, un fundamento en torno a nuestra fe. E.R. Blackburn lo expresa de la siguiente manera. Él dice: quizás en ningún momento de la historia humana la doctrina de la creación ha sido tan importante y necesaria como ahora. Los avances de la ciencia moderna, el rechazo de la cosmovisión cristiana, una vez prominente en la civilización occidental, el ateísmo anticristiano militante, el pluralismo, el relativismo y el escepticismo de la cultura del siglo XXI se combinan para luchar contra la enseñanza bíblica de los orígenes de la tierra y el universo. Las semillas se han sembrado de manera tan inteligente e insidiosa en la mente moderna a través de la tecnología que intenta derrocar lo que Dios Todopoderoso ha declarado con autoridad y claramente revelado. Muchos han sido engañados por estos esquemas astutos pensando que estas estratagemas son inofensivas e inocentes, y no es así. Que un creyente pueda empezar a maquinar en su mente la posibilidad de que, posiblemente una evolución teística o un proceso evolutivo controlado por Dios es algo aceptable, es una mentira de Satanás peligrosa que va a minar toda la fe en torno a las Escrituras. En el momento en que el creyente ceda un ápice, un poquito, en torno a la verdad escritural, toda ella empieza a desgranarse, Leamos entonces el primer párrafo del capítulo 4 de nuestra confesión, que expone en resumen lo que creemos en torno a la creación. Capítulo 4, párrafo 1 dice: en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas buenas en gran manera. Tiene mucho. Este primer párrafo tiene mucho que expone, y el objetivo de empezar un nuevo ciclo, ya lo hemos expresado varias veces, de la exposición de la confesión de fe, es tratar de ahondar aún más en lo que la confesión enseña a través de los diferentes trabajos que han surgido de parte de hermanos que se han enfocado en el estudio de la confesión. Vamos a distribuir este primer párrafo, la forma de estudiarlo, utilizando el bosquejo que realiza Sam Waldron a este párrafo. Yo creo que una de las grandes
virtudes que tiene nuestro hermano Sam Waldron es la capacidad de bosquejar, Es impresionante la capacidad que él tiene de estructurar un esquema de cualquier cosa que sea. Entonces vamos a utilizar cómo Sam Waldron bosqueja este primer párrafo. Y arrancamos con lo que podríamos llamar el tiempo de la creación, Nuestra confesión inicia exponiendo la realidad de que antes de que Dios crease no existía nada. Y eso está expresado en la frase con que inicia nuestro párrafo, en el principio. En el principio. Nuestra confesión inicia este capítulo como las Escrituras inician, en el principio. Y esta frase, en el principio, declara que nada existía antes que Dios creara, solo Él mismo, pues como la confesión ya lo ha expresado y ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el Dios Trino, Dios es eterno, no tuvo principio ni nunca dejará de ser. Así que en el principio, así como inicia las Escrituras o inicia nuestro párrafo, tiene la implicación que antes que Dios creara no existía nada sino solo Dios. Así que lo que se habla aquí, así inicia nuestro párrafo, es del inicio de todo lo creado, lo cual incluye el tiempo. No podemos permitir que nuestra mente divague en torno a desarrollos de tiempo antes de que Dios creara. Es difícil, no es algo que nosotros podamos comparar en nuestra mente, así que es muy difícil pensar sin desarrollo del tiempo, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer en torno a la expresión en el principio. El principio incluye el desarrollo del tiempo. Así que el mundo no es autoexistente ni eterno. La materia no es eterna, tuvo un principio. El único eterno es nuestro Dios. Y esa simple declaración con que inicia nuestro párrafo en el principio nos permite entender dos aspectos importantes en torno a la relación de Dios con su creación. Y es la trascendencia divina en torno a su creación. Si Dios creó absolutamente todo, si Dios en el principio creó aún el desarrollo del tiempo, nos permite entender que Dios es trascendente a su creación. Dios no está cobijado bajo su creación, Él está por encima de ella misma. Y también nos permite entender la inmanencia divina, pues es Él quien le dio origen a todo lo que existe. Así que con una sola frase hay muchas implicaciones en torno a Dios y su creación. En torno a la inmanencia divina, Jane Renihan expresa: Dios se inclina para traer a la existencia el universo. Dios se inclina para traer a la existencia el universo. Ahora, que el énfasis que tenían los editores de la Confesión al iniciar con el párrafo con la frase en el principio, era remarcar que todo lo que existe, excepto Dios, es temporal y no eterno en sí mismo, se evidencia al conocer lo siguiente. Cuando nosotros sabemos, y ya lo hemos expresado, y es algo que ya deberíamos tener en nuestra mente, que nuestra confesión de fe bautista, que se publica en 1677 y que conocemos de 1689, se fundamenta en dos documentos de confesión anterior: la confesión de fe de Westminster y la expresión de fe de Saboya. Ahora, ¿qué es importante aquí? Aquí hay algo importante porque cuando vemos que, por ejemplo, tanto la confesión de Westminster como la confesión de Saboya no inician de la manera que nuestra confesión inicia, nos permite entender entonces el énfasis que quisieron hacer los editores de nuestra confesión al colocar la frase en el principio, al inicio del párrafo, porque querían enfatizar precisamente este aspecto de la trascendencia divina, de Dios creador de absolutamente todo, de que no existía nada antes de que Dios
creara. Antes de que Dios creara. Esa es la intención y eso nos permite entender, bueno, ¿por qué tomaron el párrafo que tiene Westminster y Saboya y lo colocaron la frase en el principio? Porque querían dar ese énfasis en torno a que se iniciara señalando que no existía absolutamente nada antes de que Dios creara, Renihan lo expresa de la siguiente manera: solo Dios es eterno, Él precede a la creación y ésta existe debido a su acción. Él es inconmensurablemente más grande que la creación. Así que es importante entender ese cambio que encontramos dentro de nuestra confesión de fe y lo que proclamamos con potencia como bautistas. No es que nuestros hermanos presbiterianos o congregacionalistas no proclamen esto, pero esto es el principio con que queremos iniciar al hablar acerca de la creación. Ahora, de este énfasis que señala la expresión en el principio, surge un lógico cuestionamiento. Si no existía nada sino Dios, ¿de qué material creó Dios el mundo? Si no existía nada sino Dios, entonces ¿de qué material creó Dios el mundo? Y la respuesta es la doctrina de la creación es nihilo, es decir, de la nada, porque viene esa palabra nihil del griego que significa nada. Así que cuando hablamos de la creación es nihilo, estamos hablando de la doctrina que enseña que Dios no creó a partir de una materia que ya existiese, de una materia que fuese eterna con Él, como muchos tratan de señalar un dualismo material, de la existencia de lo material al lado de Dios eternamente. No. Las Escrituras nos enseñan y nosotros proclamamos a través de la confesión de fe, la creación es nihilo, Ya vimos cómo el autor de Hebreos lo expresa en el versículo 3 del capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe surge de la acción divina. Y esto tiene múltiples implicaciones. Y me encanta como Thomas Watson expone una de las muchas implicaciones que tiene el entender de que todo ha surgido a través de la palabra de Dios y no de algo que existiese. Watson, tomando es una manera de llevar a las personas a una humildad, expresa lo siguiente utilizando la doctrina de la creación es nihilo. Él dice: Dios hizo el mundo sin materia preexistente. Esta es la diferencia entre generación y creación. En la generación hay material apropiado al alcance de la mano, alguna materia sobre la cual trabajar. Pero en la creación no hay materia preexistente. Dios sacó toda esta gloriosa tela del mundo del vientre de la nada. Nuestro principio fue de la nada. Algunos hacen alarde de su nacimiento y ascendencia, pero qué pocos motivos tienen para jactarse quienes vinieron de la nada, expresa Watson. Así que entendiendo esta implicación que trae la expresión en el principio, es llamativo que tanto las confesiones de fe de Westminster como la confesión de Saboya expresen dentro del párrafo con que inician la doctrina, la exposición de la confesión de la creación, de la doctrina de la creación, expresen directamente la creación a partir de la nada. Tanto Westminster como Saboya expresan así en el párrafo 1: agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. Y es muy confrontante que nuestra confesión no haya colocado ese crear o hacer de la nada. Y debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué nuestros hermanos bautistas no colocaron esto? ¿Es acaso que nuestros hermanos bautistas del siglo XVII no creían en la doctrina de la creación es nihilo?
Bueno, claramente ese no es el caso, porque ya hemos señalado que el énfasis de la expresión colocada en el principio, al inicio del párrafo, es precisamente acentuar que todo lo creado es temporal y no eterno y que surge de Dios. Es más, en el siglo XVII, rechazar la doctrina de la creación ex nihilo era caer en el error sociniano. Los socinianos creían que Dios creó de un material preexistente. En la obra que hemos venido utilizando, porque es una obra contemporánea del siglo XVII, es un comentario a la Confesión de Fe de Westminster, escrita por David Dixon. Él aborda este problema con la pregunta de su exposición de este capítulo en torno a la Confesión de Westminster, preguntando lo siguiente: ¿creó Dios o hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él? Y él responde sí. Pues bien, no se equivocan los socinianos y otros herejes con muchos de los antiguos filósofos paganos que sostienen que el mundo ha sido hecho de alguna materia persistente, no capaz de producción, y en consecuencia que la creación o hacer algo de nada es simplemente imposible. Y responde sí, se equivocan. Así que claramente había un grupo herético como los socinianos en el siglo XVII que negaban que Dios hubiese creado ex nihilo. Así que la pregunta es inquietante en torno a por qué nuestros hermanos editores de nuestra Confesión de Fe no colocaron algo que sí estaba en Westminster y Saboya. ¿Era esta la doctrina bautista particular, la misma de los socinianos? Claramente no. Y eso lo podemos confirmar a través de nuestro catecismo bautista desarrollado por los mismos confesores del siglo XVII, la cual establece muy claramente en la pregunta 12 ¿qué es la obra de la creación? Y responde: la obra de la creación es Dios haciendo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Así que claramente los bautistas del siglo XVII, los bautistas particulares del siglo XVII, claro que creían en la creación ex nihilo, pero debemos preguntarnos entonces cuál es la razón por la cual omitieron esta expresión en el párrafo 1 de nuestra confesión. Bueno, y es una posición que uno cada vez que conoce estos temas se va enamorando más del trabajo que hicieron nuestros hermanos bautistas del siglo XVII. Porque al omitir esta frase importante, querían resaltar algo más. Y eso es la intención y vamos a explicar qué es. Para entender por qué omitieron esta parte de la creación ex nihilo, debemos conocer que para los teólogos protestantes del siglo XVII, los posreformadores, nuestros hermanos puritanos, la creación debía ser vista desde 2 perspectivas, lo que ellos llamaron la creatio prima y la creatio segunda. La creatio prima y la creatio segunda. La creatio prima se refiere al acto inicial de creación en el que Dios creó de la nada la materia prima o sin forma. Y la creatio segunda se refiere a la creación de Dios de todas las demás cosas a partir de esta materia ya existente. Esto es algo que para muchos es una doctrina que no hemos desarrollado mucho, pero claramente es expuesta por los reformadores y los confesores del siglo XVII. El erudito de la teología del siglo XVII, Richard Müller, así lo explica. Creatio prima, la primera creación correspondiente a Génesis 1:1-2, durante la cual Dios sacó de la nada la materia prima o materia inhabilis, la materia primaria o informe. Y segundo, creación secunda, según la cual Dios produjo seres individuales al impartir forma y vida a la materia prima. La creatio primera y la creatio segunda a veces se denominan creatio inmediata y creatio mediata, ya que la creatio secunda Dios dispuso la materia previamente creada y la creación fue en cierto sentido mediada por la materia prima. Y aquí está la clave en esas palabras que están colocadas allí en ese color moradito.
Aquí está la clave del por qué los bautistas escogieron omitir la creatio prima y enfatizar la creatio segunda. Müller termina diciendo: esta disposición de la materia consiste en el ordo creationis u orden de la creación, del hexaemeron, es decir, el énfasis que van a colocar los bautistas son en los 6 días de la creación, porque como veremos, tal vez no en esta noche, si no alcanzamos, tal vez dentro de 15 días, esa distribución de 6 días y llegar a un 7º día tiene un propósito en torno al pueblo de Dios, y ese era precisamente el énfasis que los bautistas particulares querían dar. Ese es el énfasis que los bautistas particulares querían dar. Querían que al leer el párrafo y al no encontrar esta frase, se preguntaran por qué y entendiera que está haciendo énfasis en lo que ellos llamaban la creatio segunda, que se enfatiza en torno al desarrollo de los días de la creación, terminando en el día de reposo, por las implicaciones que tiene ese entendimiento para la vida del creyente. Ahora, después de ver el tiempo de la creación, como primer ítem con la expresión en el principio, sigamos viendo entonces el desarrollo de este párrafo 1 y miremos ahora el autor de la creación. La confesión de fe en el párrafo 1 dice: en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claramente la confesión entonces afirma que la creación es una obra del Dios Trino. Es una obra del Dios Trino. Y esto lo podemos ver solamente abriendo las Escrituras. Allí claramente se expresa la presencia de Dios, del Dios Trino. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a partir de allí, las expresiones "y dijo Dios y fue hecho", y "dijo Dios y fue hecho", involucra al verbo divino. Y así lo entiende el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 2 al 3, hablando de la segunda persona de la Trinidad que se encarnó del verbo de Dios. Dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo mismo hace el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y otro texto que nuestros hermanos puritanos, los bautistas particulares del siglo XVII, colocaron como texto de prueba a la afirmación que el Dios Trino es quien crea todo lo que existe fue Job capítulo 26, versículo 13. En este pasaje, Job dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Esta sección del capítulo 26 de Job expresa la soberanía divina. Uno abre Job 26 y está hablando de la soberanía divina en torno a la creación. Y en este versículo particular, el versículo 13, vincula al Espíritu Divino con la creación de los astros celestes. Matthew Henry, un puritano contemporáneo, más o menos contemporáneo, del siglo XVII y siglo XVIII, en su comentario famosísimo, me gustó ir a él, porque una de las claves que nos hemos propuesto es que cuando hay un pasaje que uno dice: bueno, ¿por qué este pasaje fue colocado aquí? No lo entiendo claramente. Es ir a los comentaristas del siglo XVII para que entendamos cómo veían ellos este texto. Y precisamente mira cómo Matthew Henry en torno a Job 26:13 comenta. Él dice: los adornos brillantes del cielo son la obra de sus manos. Su espíritu, el espíritu eterno que se movía sobre la faz de las aguas, adornó los cielos. No solo los hizo, sino que los embelleció. Primorosamente los ha adornado con estrellas como lentejuelas por la noche, y los ha pintado a la luz del sol durante el día. Ese era su entendimiento. Este pasaje les indicaba claramente el accionar del Espíritu Santo en torno a la creación. Así que
leemos junto con la creación que el autor de la creación es el Dios Trino, Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la confesión después pasa a declarar al autor de la creación, desde de declarar el autor de la creación, pasa a declarar el propósito de la creación. Y no es sino que iniciemos viendo que dice, en el principio agradó a Dios. En el principio agradó a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. La sola expresión agradó al Dios Trino. La sola expresión agradó destruye cualquier pensamiento de necesidad en torno a Dios y la creación. Ya la confesión nos ha enseñado, cuando vimos los atributos divinos, que Dios tiene el atributo de la aceidad, de la independencia. Dios no necesita nada ni nadie para existir y para ser glorioso en sí mismo. Y Al Bradburn lo expresa así: contrariamente a la creencia popular, Dios no estaba solo y quería a alguien con quien pudiera tener comunión y compartir la vida. Tampoco estaba aburrido y quería hacer algo. Así que solamente con el agradó a, claramente tiene la intencionalidad de mostrarnos que Dios no necesitaba crear para ser glorioso, para ser un Dios majestuoso, bienaventurado. No, ese agradó a indica que no era ese el propósito. La confesión declara que el motivo de que Dios creara fue porque así lo deseó, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Calvino, como ya lo expresé, decía que la creación es el teatro donde se despliega la gloria de Dios. Y en su obra magna, si pudiéramos llamarlo así, La institución de la religión cristiana, él expresa lo siguiente, en repetidas partes de la institución, ¿no? Uno puede encontrar este énfasis de Calvino en muchas partes. Quiero leer una de esas partes. Calvino dijo: dado que la perfección de la bienaventuranza consiste en el conocimiento de Dios, Él ha sido benévolo para que nadie pueda ser excluido de los medios para obtener la felicidad. No solo para depositar en nuestras mentes esa semilla de la religión de la que ya hemos hablado, sino para manifestar sus perfecciones en toda la estructura del universo y colocarse diariamente a nuestra vista para que no podamos abrir los ojos sin vernos obligados a contemplarlos. Y termina señalando: donde quiera que mires, no hay ninguna parte del mundo, aunque sea mínima, que no muestre al menos alguna chispa de belleza, mientras que es imposible contemplar la vasta y hermosa estructura, ya que se extiende alrededor sin ser abrumado por el inmenso peso de la gloria. Así lo expresa Calvino, y esa es la realidad. ¿Cuál es el propósito de la creación? Manifestar su glorioso poder, su bondad, su sabiduría, su poder, su bondad, su sabiduría. Y Jane Renningham lo expresa así: toda la creación, el mundo que nos rodea, la tierra bajo nuestros pies, el cielo arriba, son testimonios constantes del hecho de que hay un gran Dios que gobierna sobre todo, que conoce todas las cosas y que da cosas buenas a todos. Donde quiera que mires, hay testimonio de la existencia de Dios, es ineludible. Y termina señalando: el ateísmo debe ser el ejercicio intelectual más difícil imaginable, porque todo nos grita constantemente a cada uno de nosotros: hay un Dios, adoradle, Él es poderoso, Él es sabio, Él es bueno, adoradle. Termina señalando Renningham. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Y es que la confesión explícitamente señala tres atributos divinos. Dice: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Su poder, sabiduría y bondad eternos. Eterno
es una declaración, aquí en esta declaración más bien es un adjetivo distributivo, por lo tanto esta expresión debe leerse el poder eterno, la sabiduría eterna y la bondad eterna. El poder eterno, la sabiduría eterna y la bondad eterna. Y es que cuando hablamos de poder eterno, de sabiduría eterna y de bondad eterna, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. En el siglo XVII era muy común, y Jane Renihan hace un trabajo increíble de investigación, donde de los libros escritos en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, encontró que más de 356 textos teológicos tienen esta expresión unida, estos atributos unidos: poder eterno, sabiduría eterna y bondad eterna. Así que en la teología del siglo XVII era muy común encontrar estos atributos siempre referenciados cuando se hablaba de Dios, porque era la expresión paralela a afirmar el axioma del ateísmo clásico: todo lo que está en Dios es Dios. Todo lo que está en Dios es Dios. Renihan afirma, este era un vocabulario común, inmediatamente reconocible para todo lector informado durante la era confesional. Todos habrían entendido exactamente lo que se decía. Así que no es una casualidad encontrar esta expresión de poder, bondad y sabiduría. Era la expresión de la teología del siglo XVII en torno a el glorioso Dios que creó absolutamente todo. El miembro de la Asamblea de Westminster, Edward Ley, declaró lo siguiente: 3 atributos se manifiestan especialmente en la obra de la creación: el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Su poder en que hizo todas las cosas por su palabra y de la nada. Su sabiduría se ve en el orden y variedad de sus obras y sus extraordinarios usos maravillosos y particulares. Su bondad en cuanto comunicaría el ser a las Escrituras. Y este fue un hombre que perteneció, ¿a la qué? A las criaturas. ¿Y qué dije? A las criaturas. Y este fue un hombre que perteneció precisamente a la asamblea que desarrolló la confesión de fe de Westminster. John Owen nos explica el porqué de estas referencias a estos 3 atributos en torno a las acciones ad extra de Dios, es decir, lo que no se relaciona con el ser de Dios mismo, sino cómo Dios se desarrolla, o más bien actúa en torno a lo externo a Él. John Owen dice, hay 3 excelencias de la naturaleza divina, principalmente para ser consideradas en todas las obras externas de Dios. Y dice, su bondad, que es la propiedad comunicativa de la misma. Esta es la fuente eterna y el manantial de todas las comunicaciones divinas. Todo lo que es bueno en y para cualquier criatura es una emanación de la bondad divina. Él es bueno y hace el bien. Aquello que actúa originalmente en la naturaleza divina para la comunicación de sí mismo en cualquier efecto bendito, misericordioso para con las criaturas, es la bondad. Segundo, sabiduría, que es el poder directivo o excelencia de la naturaleza divina. Por esto Dios guía, dispone, ordena y dirige todas las cosas a su propia gloria, en y por sus propios fines inmediatos propios. Tercero, poder, que es la excelencia efectiva de la naturaleza divina, efectuando y logrando lo que la sabiduría diseña y ordena. Y termina señalando, mientras que la sabiduría es esa santa excelencia en el que Dios diseña y por el cual efectúa la gloria de todas las demás propiedades de su naturaleza, no podemos rastrear los caminos de ella en ninguna obra de Dios, a menos que conozcamos el interés y preocupación de esas otras propiedades en este trabajo, porque lo que la sabiduría principalmente designa es la glorificación de ellos. Y con este fin, la propiedad efectiva de la naturaleza divina, que es el poder todopoderoso, siempre acompaña o está subordinada a la directiva o sabiduría infinita, que es un requisito para la perfección en la operación. Lo que la bondad infinita comunicará ad extra, lo que abrirá la fuente eterna del ser divino y la suficiencia para dar. Así que
¿Cuál es lo importante de esto? ¿Por qué tanto desarrollo en esto? Porque conocemos que la expresión de que en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crear todo lo que existe y relaciona sus atributos de poder, de bondad, de sabiduría, era esa expresión que tenían los teólogos del siglo XVII en torno a la totalidad del actuar divino en pos de su creación. Pero hay algo más que se debe entender en torno a esta expresión confesional, y es lo que teológicamente se conoce como las apropiaciones. Las apropiaciones. ¿Qué son las apropiaciones? ¿Qué importancia tiene esto dentro de el desarrollo de este párrafo cuando se está expresando que el Dios Trino creó todo? Bueno, Richard Müller nos permite entender qué son las apropiaciones. Richard Müller enseña, aunque toda la divinidad es la fuente o el fundamento de todos los actos ad extra, existen obras ad extra como la encarnación y la santificación que son apropiadas para personas individuales de la Trinidad. Se dice que el acto surge con las tres personas, el único Dios como su fundamento o fuerte, y concluye en una de sus personas como su término. En otras palabras, aunque el accionar de Dios es un accionar divino del Dios Trino único, del único Dios verdadero, cada una de sus acciones está vinculada con una de las personas de la Trinidad. Y estas propiedades o atributos de bondad, de sabiduría y de poder, entonces en el siglo XVII estaban apropiadas a una de las personas de la Trinidad. Ese es el aspecto importante a tener aquí. James Renihan declara que en este caso, en esta expresión de nuestra confesión de fe, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, los tres términos poder eterno, sabiduría y bondad se refieren específicamente a las tres personas de la Trinidad. El poder eterno habla del Padre, la sabiduría eterna se refiere al Hijo y la bondad eterna atrae a nuestra mente el Espíritu Santo. Así lo señala James Renihan y expresa lo siguiente. Si bien siempre debemos enfatizar que estos atributos verdaderamente pertenecen a cada persona, Padre, Hijo y Espíritu, porque cada persona posee la plenitud del ser divino, las Escrituras hablan de ellos de manera específica. En este caso, el poder tiene especial referencia a quien está sentado en un trono de majestad, Dios Padre. La sabiduría habla del verbo, del logo de Dios, el que estaba en el principio con Dios y es de Dios. Y bondad sugiere a la persona que hace siempre el bien al pueblo de Dios, la que da y sostiene la vida, el Espíritu Santo. Esa es la importancia entonces de entender por qué utilizaban estos atributos. Así que en torno al propósito de la creación, nosotros afirmamos con la confesión que Dios creó porque le agradó manifestar su glorioso ser, y este, sin dudas, es un acto de gran bondad para cualquier criatura. Así que creemos que Dios nos creó porque ninguna necesidad, no por ninguna necesidad, no le faltaba nada. Todas las cosas fueron creadas simplemente para la manifestación de la gloria del eterno poder, sabiduría y bondad de Dios. No es que las cosas creadas añadan a la gloria de Dios, eso nunca puede suceder. Más bien la creación tiene la intención de demostrar lo que Dios es, que es un Dios glorioso, que es un Dios glorioso. Y nuestros hermanos puritanos, bautistas, particulares del siglo XVII colocaron como texto de prueba, lógicamente, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí claramente el apóstol Pablo expone la realidad de la creación como una manifestación de los gloriosos atributos divinos de poder, sabiduría y bondad. De poder porque la creación es maravillosa.
De sabiduría porque la interrelación de lo creado y su orden así lo manifiesta. Y de bondad porque la criatura puede disfrutar de esta hermosa creación. De esta hermosa creación. Pero también nuestra confesión, y este va a ser el último punto que quiero desarrollar en esta noche en torno a este primer párrafo, también nuestra confesión expone la extensión de la creación. La extensión de la creación. Entonces ya hemos visto que expone el principio de la creación, quién es quien crea, el objetivo de la creación, pero ahora entra a exponer la extensión de la creación. Nuestra confesión dice, en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Cuando expresa el mundo y todas las cosas que en él hay, nosotros debemos entender que mundo no se refiere al globo terráqueo, sino a todo el orden creado, todo lo que no es Dios. Cuando habla de mundo, está hablando del universo entero, de todo lo que no es Dios. De eso es lo que está hablando la confesión. Y todo incluye a los ángeles y potestades espirituales. Y eso es precisamente a lo que hace referencia la confesión con la expresión sean visibles o invisibles. Sean visibles o invisibles. En el desarrollo de las exposiciones de los puritanos en torno a la creación, este punto es importante. El mundo espiritual siempre está presente. Así que todo lo que es porque Dios lo hizo y eso se extiende a todos sin exclusión. El dominio de Dios es absoluto. Esto pareciera ser evidente, pero muchos han de una forma u otra negado el aspecto de que el relato de la creación involucre a los ángeles, involucre a los seres espirituales. Así que, ¿por qué era importante para los puritanos dentro de la exposición de la creación enfatizar que los seres espirituales también están involucrados en esta? Porque había quienes enseñaban que los ángeles no habían sido creados por Dios. Así nos lo permite entender David Dixon. Una vez más lo traemos cuando pregunta lo siguiente: ¿creó Dios todas las cosas, ya sean visibles o invisibles? Y responde sí. Y sigue diciendo, entonces, ¿no se equivocan algunos herejes que sostienen que los ángeles no fueron creados por Dios? Así que existían quienes decían, no, espérate. Los seres espirituales como los ángeles no fueron creados por Dios. Es más, si tú tomas las escrituras, muéstrame dentro de las escrituras dónde se expone la creación de los ángeles. Este tipo de herejías entonces surgen porque nuestro relato escritural, al no centrarse en la creación de los seres angelicales sino en el hombre, pues no existen muchas referencias en torno a su creación. Pero nosotros podemos expresar con Wilhelmus Brakel la convicción que tenemos y que ellos tenían en el siglo XVII en torno a la creación de todo lo que existe, sea visible o invisible, sea visible o invisible. Brakel decía, y lo creemos, los ángeles fueron creados porque lo que existe es el creador o la criatura. No hay otra opción. Lo que existe es el creador o la criatura. Antes, por eso la importancia de la palabra en el principio, antes de Dios solo existía Dios. Después, en el principio, con el desarrollo de todo lo demás. Los ángeles fueron creados porque lo que existe es el creador o la criatura. Como no son el creador, son criaturas y han sido creadas. Pablo lo confirma cuando afirma, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aunque no se puede afirmar con certeza
¿en qué día de la creación fueron creados? Sí sabemos que no fueron creados antes del principio, sin lugar a dudas. Y continúa diciendo, antes del comienzo no había nada más que Dios mismo que habita la eternidad, mientras que todas las criaturas tienen existencia cronológica, lo que las hace cada vez más distantes del momento inicial de su existencia. Es igualmente cierto que no fueron creados después de los 6 días iniciales, ya que Dios completó perfectamente todo dentro de este marco de tiempo. Es muy probable que como las huestes celestiales fueron creados en el primer día con el tercer cielo, porque cuando el Señor en los días siguientes sacó todo de esa masa de materia informe, ellos ya estaban presentes. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Cuando las estrellas de la gran mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría, como señala Job 38, versículo 4 y 7. Así que creemos plenamente que en algún momento de los 6 días de la creación, Dios creó los seres angelicales. Lo creemos plenamente. Los textos de prueba que colocaron nuestros hermanos puritanos fueron claramente Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que Braquel lo expresó, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es increíble que aún dentro de comentarios de nuestra confesión de fe, cuando llegué al estudio de este punto, de este párrafo 1 en torno a la creación de lo visible y lo invisible, algunos comentaristas se enfoquen en que lo invisible está hablando de los microbios, las bacterias, aquellas cositas que no se ven y no referencian el aspecto de los ángeles. Así que aún hay una tendencia para tratar de desligarse de esta verdad que nosotros profesamos. Y lo mismo hacen entonces los editores de la confesión. El otro texto de prueba que nuestros hermanos puritanos colocaron fue Génesis capítulo 2, versículo 1 al 2, donde leemos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cuál es la importancia de este capítulo 2 y de esa expresión, todo el ejército de ellos? Que en el desarrollo de las Escrituras, muchas veces cuando se habla de los ejércitos de los cielos, precisamente se está hablando de los seres angelicales. Así que aquí podríamos encontrar una referencia de la realidad de la creación de los seres espirituales en el momento de la creación. Vamos a dejar, mis hermanos, allí el estudio de nuestra confesión de fe en este párrafo 1, porque lo que viene a continuación es el tema tal vez más importante a defender al día de hoy en torno a la doctrina de la creación, y es la duración de la creación, la duración de la creación. Porque en este desarrollo de la duración de la creación, que dice tajantemente nuestra confesión, que fue en el lapso de 6 días, es donde vamos a vincular el por qué nuestros hermanos puritanos bautistas particulares del siglo XVII no involucraron la expresión de la creación ex nihilo, porque querían hacer énfasis precisamente en el orden de la creación y las implicaciones que había para el creyente, y porque claramente muchos les cuesta aceptar que los días en los cuales se nos narran en Génesis capítulo 1 son días literales de 24 horas y que es fundamental defender dicha verdad. Así que esta parte de la exposición que vamos a tener, si es la voluntad de Dios, dentro de 15 días es vital. Porque hay muchos, tú puedes encontrar a muchos escritores bíblicos que dicen, no, más bien fueron periodos largos de tiempo indeterminados. Pero eso no es aceptable en torno al desarrollo de la historia de la redención. Así que vamos a dejar allí para no apresurarnos con la exposición de este punto tan importante, mis amados hermanos. Así que quisiera
terminar una vez más leyendo hasta dónde vamos dentro de la exposición de este párrafo 1. En el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, ya sean visibles o invisibles, mis amados hermanos.